Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos que se conectan a la plataforma en estos momentos, o inclusive aquellos que verán este video posteriormente. Sean todos bienvenidos a escuchar una porción más de la palabra de nuestro Dios. Sin duda alguna, cada vez que abrimos el Santo Libro, aprendemos cosas más que interesantes, útiles para nuestra vida espiritual. Y en esta ocasión nos toca un hermano invitado, ¿verdad? Por este lunes vamos a suspender el estudio que tenemos los lunes del libro de los Hechos. Y ahora hemos invitado a nuestro hermano Daniel Martínez. Nuestro hermano está colaborando con la iglesia de la Ciudad de México, una de las iglesias, porque ya hay varias iglesias ahí, gracias a Dios. Entonces él está colaborando en la colonia Tacuba, se llama, y es primera vez que nuestro hermano nos acompaña en esta reunión virtual, y vamos a prestar el oído, vamos a prestar la atención para que nuestro hermano nos predique la palabra. Y si algún oyente que aún no es cristiano entiende el mensaje, pues ahí acérquese a la persona, al predicador que tenga más cercano, para que le instruya y pueda también hacer una buena decisión. Así es que vamos a empezar sin más preámbulo. Seamos todos bienvenidos. Hermano Daniel, sea bienvenido a esta reunión, y vamos a dar el orden siguiente. Vamos a comenzar con una oración. Para este efecto voy a pedir a nuestro hermano Sergio Ramón que nos dirija en esta oración, y después de la oración tendrá el tiempo nuestro hermano Daniel Martínez para exponer la prédica de la palabra. Posteriormente tendremos una oración después del estudio. Para esta oración le voy a pedir a nuestro hermano Ismael Rangel, que recientemente se conectó, para que él nos guíe en esta oración. Después ya daremos el protocolo que siempre se hace acerca de si alguno de nosotros tenemos alguna opinión o algún comentario adicional. Pues tenemos que procurar hacerlo breve, 3 minutos según hemos acordado, y así poder a contribuir a lo que nuestro hermano haya expuesto. Muy bien, voy a ceder el micrófono a nuestro hermano Ramón para que él dirija la oración. Adelante, hermano. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santísimo nombre. Queremos darte gracias, Señor, primeramente en esta hermosa tarde que usted nos concede, Señor, el privilegio de poder reunirnos a través de este medio con el propósito, bendito Señor, de una vez más escuchar el mensaje que usted trae a nuestras vidas a través de nuestro hermano, Señor, quien expondrá tu palabra, nuestro hermano Daniel, por quien te pedimos, Padre, una gran bendición por él, que tu Santo Espíritu esté con él, que le guíe, Señor, que le des palabras, Señor, fáciles, entendibles, y a cada uno de nosotros, bendito Padre, un corazón bien entendido, Señor. Rogamos, Padre, suplicamos por aquellos que también escucharán este mensaje, para que esa palabra que será sembrada en los corazones algún día, Padre, pueda dar fruto, y que tu reino, Señor, siga creciendo, que más almas se conviertan a ti, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es poderosa para convertir, para transformar, Señor, las vidas. Por eso, Padre, rogamos pidiendo de tu ayuda, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que se esfuerzan por hacer acto de presencia. Bendíceles grandemente a cada uno de ellos, a sus familias, Señor. Y rogamos, Padre, de tu presencia. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues ahora sí le paso el micrófono a nuestro hermano Daniel para que exponga la predicación de esta ocasión. Adelante, hermano.
Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Gracias de antemano por darme la oportunidad de presentar el mensaje en esta tarde. Gracias a Dios por darnos también este privilegio. De hecho, como les comentaba, es la primera vez que vamos a hacerlo por medio de este medio. Sin embargo, espero, ¿verdad?, que la palabra sea clara, sencilla, como debe de ser. Y los invito a que vayamos ahí a nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, del versículo 21 al versículo 23. Serán los pasajes de introducción de esta lección. Y dice así la escritura ahí en Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, el contexto de estos versículos lo sabemos, hermanos. El Señor Jesucristo está predicándole a los judíos, está predicando a la gente de aquel tiempo durante su ministerio. Y podemos nosotros ver que los judíos eran personas muy religiosas. Sin embargo, él está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, porque habían cosas que ellos estaban haciendo por tradición. Y bueno, el tema, ¿verdad?, de esta tarde tiene que ver con una característica distintiva de la Iglesia de Cristo, y el tema es ningún otro nombre sino el de Cristo. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Que así como en aquel tiempo, ¿verdad?, las personas no tenían cuidado de poner por obra la voluntad de Dios, así en este tiempo. De hecho, muchas personas, a mí me ha tocado y creo que también a ustedes, que con frecuencia preguntan, ¿cómo se llama su iglesia? ¿De qué denominación es usted? Hay personas que dicen esas preguntas y ellos, pues cuando uno escucha esto, uno entiende que pues no han entendido o no han podido estudiar, ¿verdad?, lo que el Nuevo Testamento habla con respecto a este tema. Por eso considero que aunque es un tema que quizás lo hemos escuchado, lo hemos estudiado en el pasado, puede ser útil, ¿verdad?, para aquellas personas que no son cristianos todavía. Entonces, el propósito también, hermanos, es animarnos a que todos sigamos buscando hacer la voluntad de Dios conforme a su palabra, que busquemos estar haciendo su voluntad. Y bueno, pues vamos dejando, ¿verdad?, de lado para aquellas personas que escucharán este mensaje y quizás tienen todavía esta duda, que vayamos dejando de lado, ¿verdad?, los grupos religiosos que hay, las sectas que causan división con sus credos, sus nombres, ¿verdad?, que tienen, y tradiciones humanas que hay. Ahora, una de las características importantes del cristianismo bíblico es la del nombre por la cual somos conocidos. Y en este punto, en esta tarde voy a abordar dos aspectos que se hallan en las Escrituras. Sí, para algunos, ¿verdad?, quizás no sea muy importante hablar del nombre, pero para Cristo sí. De hecho, para muchas personas debería de ser importante, porque dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, si me acompañan ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el versículo 12, dice lo siguiente. Está el apóstol Pedro, hermanos, predicando, y él dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ese nombre es el nombre de Jesucristo, y por lo tanto, todos deberíamos de darle la relevancia, la importancia que tiene ese nombre, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Eso lo dice la Escritura. Entonces, siendo que la Biblia nos dice eso, entonces toda persona debería interesarse en que no debe de usar otro nombre que no sea el de Jesucristo. Por eso es que los cristianos, siempre que nos referimos, ¿verdad?, cuando se nos pregunta, oye, ¿y cómo se llama tu iglesia? ¿Qué denominación eres? Pues siempre vamos a las referencias bíblicas, a lo que el Nuevo Testamento dice. Siempre usamos la Escritura para explicar y decir
Por ejemplo, que la Biblia se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 22 y el versículo 23. Ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 22 y el versículo 23, dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí dice claramente que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. También en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 24 encontramos lo siguiente. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al versículo 24. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, y mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahí está, hermanos, lo que la palabra del Señor dice. Dice el versículo 23 también: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ¿cómo describe, hermanos, el Nuevo Testamento a la iglesia? Una de las descripciones es que es el cuerpo de Cristo, y eso es lo que nosotros como cristianos pues contestamos, ¿verdad? Aquella persona que nos hace esa pregunta: ¿qué denominación eres? Pero hay otras descripciones, hermanos, que hay también en Efesios capítulo 2, versículo 21 y el versículo 22 dice así. Efesios capítulo 2, en el versículo 21 al versículo 22 dice lo siguiente: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí lo que encontramos es que también se nos describe a la iglesia como el templo santo del Señor. Entonces, esa es otra de las descripciones que hallamos en el Nuevo Testamento. Y hay más, hermanos, que comentar en cuanto a esto, pero seguimos con esto de las descripciones. En Colosenses capítulo 1, versículo 13, se describe a la iglesia del Señor de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice ahí: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es el reino de Cristo. Y creo que es fácil de entender esto cuando leemos en otras escrituras también que dice que Cristo es el Rey de Reyes. Apocalipsis 17, 14 dice eso también, si gustan acompañarnos ahí a ese texto. Dice ahí Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14 lo siguiente: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y Juan, hermanos, cuando escribe en la carta, el libro de Apocalipsis, él dice, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 9 de ese libro, dice lo siguiente: que él estaba, pues ahí dice el versículo 9 así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios,
Juan, hermanos, él estaba, las cosas que estaba padeciendo, él las sufría, pero estaba sometido pues a la palabra de Dios. Y eso se espera, ¿no? Que en el reino, en la iglesia, los que estamos en la iglesia del Señor estemos, pues nos sometamos a su voluntad, lo que empezamos diciendo de Mateo capítulo 7 del versículo 21 al versículo 23. Pero ¿qué más términos encontramos nosotros en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia del Señor? Dice primero a los Corintios capítulo 1 versículo 2 también, dice lo siguiente. La primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 2, encontramos nuevamente esta descripción con la que el apóstol inspirado dice así: a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Dios, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los hermanos ahí en Corinto. Bueno, esos son los términos o las descripciones que encontramos. También otra descripción que hallamos está ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, dice ahí, hermanos, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios, así lo describe aquí también la escritura. La familia de Dios. Entonces, estamos viendo nosotros que, pues, no hay, ¿verdad? Así que digamos un nombre como hoy en día, ¿verdad? Mucha gente, pues, acostumbra mencionar algún nombre de alguna iglesia, de alguna organización. No lo hay en la escritura. De hecho, si estudiamos con cuidado, bueno, vamos a hallar que todo esto que estamos mencionando son descripciones, son términos que se usan para referirse a la iglesia del Señor, a la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que todos estemos en ese mismo pensamiento, sobre todo las personas que aún no han conocido la verdad, no han conocido la iglesia del Señor. Es muy importante que ellos también lleguen a este entendimiento. Pero también vamos ahí en Romanos capítulo 16, versículo 16. Ahí hallamos también que ya terminando la carta, el apóstol está pues despidiéndose de los hermanos y dice ahí la escritura: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Y todos sabemos, reconocemos que cuando decimos iglesia de Cristo, pues estamos solamente describiendo que la iglesia pertenece a Cristo, que no es un nombre como tal. Y esa es la diferencia, o esa es una de las primeras características, hablando acerca de que no debemos de llevar ningún otro nombre, sino el que Cristo nos ha dejado en su palabra. Y es muy importante esto, que sepamos esto para que cuando nos pregunten ¿de qué denominación eres? ¿Cómo se llama tu iglesia? Bueno, pues contestemos, ¿verdad? En base a estos versículos, a esto que nos enseña la palabra de Dios. Y para aquellas personas que escucharán este mensaje, pues les animamos también de que ustedes se identifiquen con lo que el Nuevo Testamento revela. Y si la Biblia no menciona de un nombre propio como tal, que una organización lleve un nombre diferente, pues deberían de tener cuidado, ¿verdad? Deberían de considerar seriamente si están en la verdad o no lo están. Recuerden que es importante buscar hacer la voluntad de Dios y que no solamente, pues, debemos ser religiosos, sino que necesitamos realmente buscar hacer lo que Dios ha dejado en su palabra. Sí, porque no nos vaya a pasar lo que leímos en Mateo 7, 21 al 23, que en el día final Dios nos diga, pues nunca los conocí. En realidad ustedes hicieron muchas cosas, se esforzaron,
como hoy en día sabemos, hay personas, hay organizaciones religiosas que pues muestran mucho fervor, ¿verdad? En cuanto a su fe, y uno dice, pues, hay mucha sinceridad en muchos de ellos, seguramente, pero tenemos que considerar que no es suficiente ser sinceros, no es suficiente ser muy religiosos, sino que necesitamos nosotros ajustarnos a lo que Cristo enseña en su palabra. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Lo que podemos mencionar acerca de cómo describe el Nuevo Testamento a la iglesia del Señor, de la cual nosotros somos miembros. Pero por otro lado también, hoy en día, ¿verdad? Se oye mucho acerca de iglesia cristiana, o yo soy cristiano presbiteriano, yo soy cristiano mormón, y así, se usan muchos términos hoy, y no lo decimos, ¿verdad? Para hacer sentir mal a las personas. Yo entiendo que muchos lo dicen con sinceridad, y lo dicen porque así realmente ellos lo viven, lo sienten. Sin embargo, también en cuanto a esto, la Biblia es muy clara, ¿verdad? En el Nuevo Testamento encontramos nosotros que Dios ha dado un nombre a sus seguidores. Pero antes de leer esa escritura, quiero que nosotros vayamos a un texto allí en Isaías, en el capítulo 62, versículo 2, porque de hecho, hermanos, ustedes saben, y todo mundo debe saber, que Dios es un Dios de orden, y Él siempre pues todo ya lo tiene de antemano, ya tiene el principio y el fin de la historia. Entonces Dios desde el Antiguo Testamento ya había profetizado, ya había dicho que daría un nuevo nombre, ¿verdad? A sus seguidores. Dice Isaías, capítulo 62, en el versículo 2, lo siguiente. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Y bueno, y ahora que nosotros escudriñamos, ¿verdad? El Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ahí en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 11, perdón, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 19 del libro de los Hechos. En el capítulo 11 de Hechos, 19 al 26, ahí vamos a encontrar cómo Dios, hermanos, pues da ese nombre a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que habían obedecido el evangelio del Señor Jesucristo. Dice ahí en Hechos capítulo 11, versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es aquí, hermanos, donde Dios cumple, ¿verdad?, lo que había anunciado por medio del profeta en el Antiguo Testamento, y da este nombre a sus seguidores, da este nombre a sus discípulos. Y aquí llama la atención, ¿verdad?, que por qué fue en Antioquía, por qué no fue en Jerusalén. Lo que sucede es que en la iglesia en Antioquía, hermanos, ya es ahí donde estaban tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Y entonces, como Dios, hermanos, iba a levantar un cuerpo, o sea, su iglesia, un nuevo pueblo,
donde incluía a ambos, ahí podemos ver que Dios cumple, hermanos, lo que en sus designios, en sus planes eternos tiene, y pues ahí es donde se da ese nombre a los seguidores de Jesús, a los discípulos. Y desde entonces, ¿verdad? Pues ese es el nombre, cristiano. Pero aquí no leemos cristiano pentecostés, no leemos cristiano bautista, no leemos cristiano católico, no leemos nada de eso, solamente cristianos. Y si nosotros tenemos temor de Dios, deberíamos de sujetarnos solamente a lo que dice ahí la Escritura, porque ese es el nombre que Dios ha dejado para sus discípulos, para aquellos que vienen a la obediencia de su palabra. Y por eso es que invitamos, ¿verdad?, a las personas que aún no han venido a la obediencia del Evangelio, que consideren seriamente esto que encontramos en las Escrituras. Y esto, pues, es muy evidente que no había en otros nombres, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, no habían grupos como hay ahora. Pero por esa razón es que el llamado de Dios, la invitación que Dios hace es que uno se vuelva a su palabra, que busque hacer su voluntad, lo que dijimos al principio. Y de esa manera podemos nosotros estar seguros de que en el día final no vayamos a ser reprobados, ¿verdad?, por nuestro Dios. El nombre cristiano, hermanos, también, ¿verdad? Podemos ver que aparece en otros dos pasajes en el Nuevo Testamento. En otro texto donde aparece es en Hechos capítulo 26, versículo 28. Y vamos a ver cómo se aplica aquí en Hechos 26, 28, dice ahí la palabra de la siguiente manera. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué es lo que el rey Agripa había entendido? ¿Qué es lo que Pablo le estaba exhortando, le estaba convenciendo, ¿verdad?, por medio de sus palabras, para que este rey entendiera y pudiese llegar a ser cristiano? Bueno, lo que pasa es que aquí podemos ver que cristiano también tiene que ver con el carácter, ¿verdad? La conducta en que uno se conduce en el mundo. Sí, el rey pudo entender eso, aunque no lo obedeció. Ahora sabemos el resto de la historia en ese capítulo. Sin embargo, hermanos, ser cristiano, tiene que ver claramente con los santos, o sea, con los apartados, aquella persona que entiende que debe de apartarse del mundo, del pecado, y vivir, una vida de santidad, que esa es la lucha, ¿verdad?, continua, una lucha que día con día nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, para que nuestra conducta, nuestra vida también sea una luz ante el mundo que está en tinieblas, que está perdido. Y, y eso es lo que podemos nosotros entender que el rey Agripa pudo ver de Pablo. Él pudo ver una conducta diferente de este hombre de Dios, que a pesar de estar preso, hermanos, él no estaba reclamando, de hecho, ni su libertad ahí, sino solamente estaba presentando su defensa de por qué razón llegó en esa situación. No vemos nosotros en el apóstol una actitud de desesperación, mucho menos, sino que él estaba, pues, mostrando, ¿verdad?, el carácter que debe de tener un cristiano, una persona que ya no es de este mundo. También podemos nosotros ver, hermanos, que cristiano, pues, son aquellos, ¿verdad?, que llegan a entender que son hermanos en la fe. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice ahí la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A estar haciendo referencia, el escritor de los Hebreos está haciendo referencia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, así nosotros, aunque no nos conocíamos, muchos de nosotros en muchas partes, por la misma fe que compartimos en el Señor, pues somos hermanos. Y dice también Romanos capítulo 8, versículo 17,
que somos coherederos, pero vamos a leer ese pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahí está, hermanos, es una gran bendición, ¿verdad? Esto de ser hermanos, de ser coherederos con Cristo. Y una bendición que solamente se puede entender cuando estamos o hemos obedecido ya la palabra, el evangelio del Señor. Vamos a ver también por último el otro pasaje, hermanos, donde aparece este nombre, ¿verdad? En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Dice ahí en Primera de Pedro 4, 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nuevamente, ¿verdad? Aquí podemos nosotros decir que cristiano, hermanos, expresa también la actividad y actitud de uno, ¿verdad? Del discípulo, del seguidor de Cristo. Pedro está diciendo a los hermanos, bueno, en ese contexto está hablando de las pruebas, está hablando de los padecimientos que uno va a pasar o que estaban pasando los hermanos en aquel tiempo y los cristianos a través de todos los tiempos. Pero él dice que si esa es una actividad, o sea, es una profesión, le llamaría yo, ser cristiano, uno debe de estar dispuesto a padecer sin avergonzarse y glorificar a Dios, ¿verdad? Por ello. Entonces hay que tener la actitud de un cristiano, como hijos de Dios. Dice también Juan en su evangelio, en el evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Que como cristianos, la actitud que tenemos que tener es la actitud de un discípulo que siempre está dispuesto a seguir aprendiendo de lo que nuestro Señor tiene en su palabra. Dice Juan capítulo 8, versículo 31, lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 31. Dice ahí la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, de hecho, cristiano, lo que se refiere, ¿verdad? Es que uno es seguidor de Cristo, así como él lo dice aquí en su palabra. Pero no solamente basta con decir creo en Cristo, sino que hay que permanecer en su palabra. Y dice Jesús, y seréis verdaderamente mis discípulos. Ese es el requisito que Él ha dejado para que nosotros realmente seamos discípulos de Él. Ahí mismo en Juan, capítulo 15, versículo 8, dice también lo siguiente. Juan, capítulo 15, en el versículo 8, dice así, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es que cristiano también expresa una actividad y una actitud que cada uno de nosotros debe de tener. Y así es como estamos diciendo que en el Nuevo Testamento, pues, claramente solamente aparece el nombre cristiano, sin añadirle nada más, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación que hacemos también a las personas que aún no han venido a Cristo, que pues se esfuercen en ser simplemente cristianos, que cuiden, ¿verdad?, de no llevar otro nombre, sino el que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. Eso es lo que nosotros hacemos y es lo que predicamos. Y entonces, hermanos, pues como conclusión, ¿verdad?, de este mensaje corto, es que el Nuevo Testamento sí menciona, ¿verdad?, cómo debemos nosotros de identificar a la iglesia. Y bueno, cuando uno escudriña esto, se da cuenta de la verdad,
cómo tantos nombres que hay hoy en día, pues no se parecen en nada a lo que Cristo ha dejado en su palabra. Y he ahí la urgencia, pues, de que este mensaje, pues, lo sigamos predicando también a las personas. Si tenemos conocidos, familiares que a lo mejor dicen ser cristianos, hay que enseñarles esto, ¿verdad? Que deben de dejar estas doctrinas y venir a la doctrina de Cristo, de acuerdo al Nuevo Testamento. Entonces, también aprendimos hoy que a los que obedecieron el Evangelio de Cristo, los hermanos ahí en Antioquía, hicieron su voluntad, se les llamó cristianos. Podemos concluir diciendo que esa es una gran responsabilidad de nosotros ahora, hermanos, de seguir enseñando esta verdad y que todos busquemos ser cristianos conforme al Nuevo Testamento y, y ser hallados, ¿verdad? Reunirnos con la iglesia del Señor Jesucristo, es decir, con la iglesia de Cristo, así como lo describe también el Nuevo Testamento. Invitamos a todos a seguir enseñando esto y también a obedecer esta verdad que encontramos en las Escrituras. Agradezco, hermanos, a todos la atención. Hasta aquí yo termino el mensaje. Espero que nos haya ayudado un poco a recordar lo que ya sabemos, y a aquellas personas que no conocen, pues les invitamos a que con corazón sincero se acerquen a algún hermano, y estamos, creo, siempre dispuestos a ayudar. Muchas gracias, hermano Daniel, por la exposición de la palabra. Tema, como bien lo ha dicho al principio, tema básico, pero importante a la vez, sobre cómo utiliza la palabra del Señor, qué términos utiliza la palabra de Dios acerca de la iglesia y acerca del cristiano. Interesantes puntos, y bueno, vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Ismael para que él nos dirija en esta oración, y después daremos el orden si alguno de nosotros desea hacer algún aporte. Hermano Ismael, adelante con la oración. Muy bien, gracias, hermano Moisés. Vamos a orar. Oremos. Jehová nuestro Dios, glorificado sea tu nombre. Gracias, bendito Dios, por este día más que nos has prestado. Gracias, bendito Dios, porque estamos en este lugar, en esta plataforma, siempre escuchando tu palabra por nuestro hermano Daniel Martínez. Bendito Dios, te pedimos que bendigas a nuestro hermano Daniel allá donde él trabaja, Tacuma, y que le ayudes a su familia también a soportarlo a él. Cuídalos, bendito Dios, también la obra donde él trabaja. Te pedimos que seas con ellos. Bendito Dios, te pedimos también que lo que nuestro hermano ha presentado aquí, que nos ayude para acercarnos más a ti, y cuando haya personas que no son cristianos, que también miren que esto que nuestro hermano enseñó, pues salió solamente de la Biblia y no le añadió ni le quitó, sino que es como se debe predicar tu palabra, conforme a tu voluntad. Padre Celestial, ayuda a aquellos que escuchan este mensaje ya en el Facebook o Internet, que también bendice a esas personas para que abra sus corazones y así ellos puedan ver con claridad la diferencia entre la verdad y el error de las denominaciones. Padre Celestial, pedimos que bendigas tu palabra por donde quiera que va, así para que vaya convirtiendo almas, y así todos los cristianos también nos vayamos acercando más a ti. Todo esto lo pedimos y gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, bueno, pues ahora, hermano Daniel, muchas gracias por haber expuesto, haber aceptado la invitación de la plataforma, de nosotros como participantes de ella, y haber aceptado la invitación. Una lección importante que siempre debe estar en nuestro repertorio para poder enseñarla, dado que es básica,
pero también es determinante para el éxito de la palabra del Señor. Bien, ahora voy a dar oportunidad, por si alguno de nuestros hermanos quiera hablar, voy a dar el orden, según como ya lo hemos dicho, aparece en mi pantalla, me aparece primero el hermano Andrés, posteriormente el hermano Osvaldo Moreno, después nuestro hermano Ramón Herrera, nuestro hermano Mario, Javier, nuestro hermano Ismael Rangel, hermano Jorge González, y al final un servidor. Pero antes de eso voy a dar oportunidades, después del hermano Jorge, si nuestro hermano Daniel quiere decir algo, por último, o aportar algo, bueno, tendrá su tiempo también. Así es que voy a dar la oportunidad al hermano Andrés, según el orden que ya se estableció. Gracias, hermano Moisés. Hermano Daniel, muchas gracias por su trabajo. Voy a hacer un breve resumen, muy breve, de lo que usted enseñó, que me parece de mucha importancia para reafirmarnos como cristianos y sobre todo para nuestros amigos, que son cosas que ellos deben de buscar y de comprender también. Estos dos aspectos que habló usted acerca del nombre de Cristo es muy importante y es muy básico. El nombre conforme a la descripción de la iglesia, pues en la Biblia encontramos, ¿verdad? Como usted lo mencionó o como lo dice la palabra de Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. No hay ni se nombra ninguna forma de las que se usan en la mayoría de las ocasiones por nuestros amigos religiosos. Entonces, como usted mencionó, la Biblia nos da bastante que meditar acerca de cómo referirnos a la obra de Cristo nuestro Señor. En cuanto a los miembros, pues también, ¿verdad? Cristianos, hermanos, herederos, discípulos. No vemos mención de bautistas, presbiterianos, testigos, mormones, bautistas, evangélicos, protestantes. No vemos ninguna descripción de esas, pero sí hallamos una variedad de descripciones que son correctas refiriéndose a los miembros de la iglesia del Señor. Entonces, esto es muy importante porque es tanto cómo referirse a la obra de Cristo para darle honra y gloria a Cristo, como también ser identificados si estamos dentro de la obra de Cristo. Es muy importante esto, amados, y muchas gracias, hermano Daniel. Que Dios les siga bendiciendo en su estudio bíblico y en su exposición. Gracias, hermano Andrés, por su aporte. Y ahora le cedo el micrófono a nuestro hermano Osvaldo, si gusta decir algo. Muchas gracias, hermano Daniel, por el estudio que acaba de presentar. De vital importancia que podamos dar a conocer siempre estas características, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios para dar a conocer, ¿verdad? Gracias por su trabajo, su esfuerzo, y pues adelante, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias por su aporte también y el estímulo para nuestro hermano Daniel. Adelante, mi hermano Ramón Herrera, tiene su tiempo. Sí, hermano, muchas gracias, hermano Daniel, por su predicación. Que Dios le bendiga ricamente. Es muy importante, hermano, todo lo que usted mencionó. Hoy en día, sin lugar a dudas, se mencionan muchísimas iglesias que los nombres, ¿verdad?, que tienen, pues no son nombres bíblicos. Se nombran innumerables religiones, pero si nosotros vemos a través de la escritura, la palabra de Dios no habla de religiones,
Muchos dicen, ¿cuál es tu religión? ¿Cuál es mi religión? ¿Quién tiene la religión verdadera? Bueno, la palabra de Dios nos habla y nos enseña que hay un solo evangelio. Un solo evangelio. Por ejemplo, ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, si todos los estudiosos de la Biblia, si todas las religiones que existen hoy se apegaran a la palabra de Dios, estrictamente a lo que la palabra dice, todos creeríamos lo mismo, no habría diferentes religiones, pero desafortunadamente no se hace así, como usted bien citó allá en Mateo 7:21, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque muchos no están dispuestos a hacer la voluntad del Padre, quieren hacer la voluntad propia y por eso surgen, ¿verdad? Muchas religiones no bíblicas. Sin embargo, es hermoso predicar la palabra, como parece que usted también lo mencionó, ¿verdad? O algún hermano, sin quitarle, sin ponerle. ¿Para qué quitarle? ¿Para qué ponerle? A la palabra no le hace falta nada. Debemos de predicarla como Cristo la dejó. Muchas gracias nuevamente, mi hermano. Que Dios le bendiga ricamente. Es mi comentario. Gracias. Gracias, hermano. Bien, vamos ahora a darle tiempo a tu hermano Mario. Adelante, hermano. Gracias, hermano Moisés. Gracias, hermano Daniel, por la lección de esta tarde-noche. Esperando que las personas pues, que no han obedecido al Evangelio y que están confundidas por tantas doctrinas religiosas de humanos, pues puedan llegar a entender y comprender que solo hay una iglesia verdadera. No hay dos, no hay tres, sino que hay una sola. Que esa mentira que Satanás ha usado y le ha dado mucho resultado, no importa la iglesia que usted vaya, todas adoran a Dios, es una falsedad. Tenemos que ir a la Escritura y así como usted pues lo expuso en esta tarde-noche, pues que las personas puedan comprender. Gracias, hermano, y bendiciones. Gracias. Gracias, hermano. Hermano Mari. Ahora sí le cedo el micrófono a mi hermano Ismael Rangel. Adelante, hermano. Muy bien, gracias, hermano Daniel. No lo conocía, ahora lo conocí por medio de esta plataforma. Y se mira un hermano muy humilde, yo no lo conozco, pero eso es lo que yo digo, muy buen hermano. La palabra iglesia de Cristo, porque muchos, aún hay hermanos en la iglesia que les falta crecimiento, que piensan que la palabra iglesia de Cristo es el nombre de la iglesia, y no es. Iglesia de Cristo simplemente está diciendo que la iglesia pertenece o es propiedad de Cristo, lo cual es bíblico eso, pero no es el nombre de la iglesia. Y hay hermanos, yo he oído hermanos que dicen que piensan que ese es el nombre. No, la iglesia no tiene nombre. Pero como dijo nuestro hermano, sí hay muchas descripciones. La escritura describe a la iglesia por varias palabras, como nuestro hermano mencionó. Y me trae memoria una vez cuando yo estaba en el valle, hace años que yo predicaba allá en el valle. Y de repente se comenzó a ver una secta ahí en el pueblo de personas que se vestían de blanco, se vestían así como
los judíos parecían túnicas de blanco, hermano, y pues llamaban la atención, ¿cómo no? Toda la gente acá viéndolos y luego los apuntaban y todo el mundo se paraba para verlos. Eran como 6 o 7 que andaban por ahí, por el pueblo caminando. Y los que hablaron con ellos dijeron que les preguntaron del nombre, que cómo se llamaban. Dijeron, nosotros nos llamamos no name, en inglés decían, que quiere decir sin nombre. Nosotros nos llamamos sin nombre. Ellos reconocían que la iglesia no tiene nombre, pero al mismo tiempo estaban poniéndole unas palabras que la Biblia no menciona y querían ellos como sobresalir en decir, pues nosotros estamos bien porque nosotros no le estamos poniendo nombre. Bueno, al decir sin nombre, que así se llamaba, pues iban por el mismo rumbo de las denominaciones. Y quería decir un poquito también sobre la palabra cristiano. Ahí en Hechos 11:26, cuando dice que a los cristianos de Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Allí hay unas cosas que notar, que ahí a la palabra se le llamó, el griego quiere decir llamamiento divino. Así que el nombre cristiano es un nombre que viene del cielo, no es un nombre que el hombre inventó como estos nombres de las denominaciones. Entonces, dice ahí también, se le llamó por primera vez, no segunda vez, no tercera vez, no fue algo que ellos levantaron así nomás y dijeron, pues nos vamos a llamar cristianos. No, por primera vez, como dijo nuestro hermano, habló muy bien, a los gentiles y judíos que venían a la obediencia del evangelio, pues venían a llevar el nombre cristiano. Y es todo, no más y no menos. El hermano Daniel hizo buen trabajo, como se menciona por varios hermanos, una lección básica, pero todavía así es muy importante lo que nuestro hermano enseñó y la expuso de una manera muy simple, muy que todos podemos entender. Nadie nos vamos a confundir. Déjeme decir una última cosa, que si los que ponen nombres como bautista, metodista, que mencionó a nuestro hermano Andrés Pong, presbiteriano, mormón, etcétera, etcétera, si el nombre que le ponen a la iglesia donde ellos son miembros no es bíblica, el nombre, ¿qué más esperamos? ¿O qué podemos esperar de la doctrina que enseñan? Si se fijan ustedes, hermanos, toda denominación que tiene un nombre no bíblico, la doctrina también, mucha de la doctrina es humana. Hermano Daniel, otra vez, muchas gracias por su lección y su buen trabajo. Que Dios les bendiga. Así termino mi comentario. Gracias, hermano Ismael. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a mi hermano Jorge González. Adelante, hermano. Pues buenas tardes a todos. Llegué un poquito tarde, disculpas, pero escuché la mayoría del estudio del hermano Daniel y puedo decir de que pues la palabra nunca deja de asombrarme, porque como estábamos hablando de todo esto que tocó el hermano Daniel, lo que enseña la palabra de Dios, imagínense, hermanos, de que en la Biblia, como Jesús nos dijo, y él le dijo a todos que creen en él, ahí en Mateo capítulo 16, él prometió edificar una sola iglesia. Ahora, ¿se imaginan si usted va en un pueblo y solamente hay un edificio? ¿Usted será que le tiene que decir a las personas cómo se llama ese edificio, en qué calle está, cómo llegar a ella cuando solamente hay una? Y el problema que tenemos hoy en día es que hay tantas denominaciones que tienen diferentes nombres, pero en la palabra de Dios, Jesús solo edificó una sola iglesia. Y esa iglesia es de él, como describió el hermano. Es la iglesia, la iglesia se describe porque eso es lo que es, la iglesia de Cristo, la iglesia de los santos, la iglesia de Dios. Pero ¿por qué hay tantas denominaciones?
y las denominaciones se tienen que identificar y dividir del resto, nosotros caemos en esa misma cosa y ahora nosotros tenemos que explicarle a las personas que nos preguntan en cuál iglesia eres, y nosotros ahora tenemos que explicar la diferencia entre la iglesia del Señor que Jesús edificó y las denominaciones, cuando en realidad, pues, ¿cómo le hacemos, hermanos? Si Jesús solo edificó una iglesia y solo esa iglesia se describe en la palabra de Dios, y estas iglesias que son creadas o inventadas, como dijo el hermano Mario, Satanás está jugando, está haciendo su trabajo bien, y la gente le gustan estos conceptos no bíblicos, pero nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor y seguir predicando. Y como siempre, le doy gracias a Dios, gracias al hermano Daniel Martínez por este estudio maravilloso, que creo que cualquiera persona que estuviera escuchando este estudio la iba a entender fácil. Una vez que tenga su Biblia abierta y siga los textos, es imposible que alguien no entienda lo que se predicó. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga, y el trabajo donde usted está, y a todos los hermanos que están aquí y todos los que también escucharon el estudio. Gracias. Gracias, hermano Jorge. Ahora, pues, doy la oportunidad a nuestro hermano Daniel, si quisieras decir algo, hermano, alguna cuestión final. Adelante. Sí, hermanos, bueno, pues primeramente agradecerles a todos, a ustedes por la paciencia, y gracias al hermano Andrés y al hermano Moisés por introducirme también, ¿verdad? Y pues yo la verdad estoy agradecido con Dios también por esta oportunidad, y Dios nos ayude a todos a seguir adelante, hermanos. Muchas gracias, hermano. Daniel, me uno a las felicitaciones de nuestros hermanos que le han hecho, y pues simplemente quiero hacer un pequeño comentario sobre la clase, la predicación. Simplemente quiero decir, estoy de acuerdo con todos, y quiero nada más decir que Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden, y lo que Él edificó, lo que Él vino a edificar aquí en este mundo que fue su iglesia, lo hizo con premeditación, lo hizo con orden. Y bien decía nuestro hermano allá en el libro de Isaías, ¿verdad? 62:2, que desde el Antiguo Testamento se profetizó que sería edificado el pueblo de Dios con un nuevo nombre, y ese nombre ya lo hemos estudiado, ya sabemos cuál es, ningún otro. Entonces, al haber un orden de parte de Dios, todos deberíamos respetar eso. Y quien no se sujeta a eso, simplemente está desacatando las normas, las leyes. Pero además dice la palabra del Señor que al no amar sus mandamientos, al no dar sus mandamientos, pues simplemente no hay amor para con Dios. Aunque lo diga con la boca, con los hechos, no. Por eso eso es algo muy importante que debemos respetar. Finalmente, la frase que está fuera de los locales de reunión, aquí está una iglesia de Cristo, simplemente es una frase descriptiva que la iglesia describe que la iglesia es de Cristo, que la iglesia pertenece a Cristo. Nunca será un nombre propio. Así es que, gracias, hermano, por recordarnos esos temas básicos e importantes. Y bueno, pues que el Señor te bendiga, hermano, en tu trabajo, en la obra que estás haciendo ahí en México y el área metropolitana. Conozco muchos de mis hermanos con los que trabajas, y adelante, hermano, que aún tenemos camino que hacer. Bueno, si nadie más tiene nada más que decir, voy a ceder el tiempo, el micrófono a nuestro hermano Andrés, para que así él designe a alguien que quiera, si considera que tenga que hacer una oración final, y usted sabrá lo que tenga que hacer. Adelante, hermano Andrés. Gracias, hermano Moisés. Nuevamente, hermano Daniel, muchas gracias por participar con nosotros. Esperamos poderle invitar en otra ocasión. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, por estar al pendiente. Gracias a aquellos que nos han sintonizado por Facebook y que
verán más adelante esta transmisión. Vamos a hacer una oración antes de cortar la comunicación con la gente que está escuchándonos por medio de Facebook, y voy a rogarle a mi hermano González que nos dirija en oración, por favor. Y después de ello voy a cortar la comunicación con Facebook y nos quedamos un rato si queremos decir algo más. Adelante, hermano Jorge. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios Todopoderoso, Padre, le damos gracias por este privilegio que tenemos de estar aquí juntos a través de esta plataforma. Bendiga, Padre, a todos aquellos que han obrado para hacer esto posible, y especialmente, Padre, a su Hijo que vino a hacer todo el trabajo para nosotros, para que nosotros tengamos esta esperanza. Pedimos, Padre, a estas horas que usted esté con nosotros, que esté en la obra que hacemos en las diferentes partes donde estamos, y que la obra, Padre, siga dando frutos y que muchos más sigan escuchando y obedeciendo su palabra. Le damos gracias, Padre, por el hermano que expuso y por todos los hermanos que participan. Que esté con nosotros, Padre, a como seguimos en este mundo, pero siempre, Padre, teniéndole a usted a través de su palabra. Le damos gracias, Padre, por todas estas cosas, a través del nombre más precioso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos y amigos, por estar al pendiente. Les invitamos a que estén con nosotros el próximo lunes, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien. Yo me despido de ustedes. Fue un placer estar con ustedes. Ok, hermano, igualmente. Ok, hermanos, vamos a cortar la comunicación aquí en Google Meet. Si quieren platicar de algo que gusten,